Pues bienvenidos sean todos y compártenme por favor desde qué parte del mundo van a ver esta sesión de Healy Coach, generador de metas aplicado a la física cuántica. Por favor nos pueden decir quién va a estar por aquí, desde Ecuador, desde Ciudad de México, desde dónde más, dónde más van a estar viendo esta sesión. Bienvenidos desde la Perú, también. Desde Acapulco, Cuernavaca, Morelos. Bienvenida ya. Ciudad de México. Ciudad de México. Voy a estar por allá en unos días más en Ciudad de México. Bienvenidos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a estar silenciando los micrófonos para que podamos tener esta gran presentación y en unos momentos más para que todos lo puedan reactivar también. Gracias, bienvenidos. Adelante, Edgar. Buenas noches. ¿Qué tal, Meli? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y igualmente a todos, gracias por estar presentes. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Meli me pidió de favor que habláramos un poquito, que hiciéramos una pequeña introducción de qué es Healy, cómo actúa Healy. ¿Quieren saber más, un poquito más? ¿Cómo es esa parte de cómo funciona a nivel cuántico Healy? Porque sobre todo en el módulo coach, que es el generador de metas y que lo aplica Healy muy bien con la física cuántica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa parte del módulo coach? Súper. Bueno, entonces, para que podamos entender qué es Healy y cómo actúan estas partes, voy a hacer una pequeña introducción de unos cuantos minutos, tratando de explicar lo más claro posible qué es Healy desde mi perspectiva y experiencia, porque muchas cosas que se dicen de Healy pues están así como que muy vagas, ¿no? En la web hay cantidad de información de lo que es Healy. Healy ha ido creciendo de una manera de verdad espectacular, a nivel nacional con una rapidez increíble. Creo que yo nunca había visto un desarrollo, un crecimiento tan grande en alguna otra empresa como lo que está pasando aquí con el fenómeno Healy ahora, prácticamente. Y bueno, voy a hablar un poquito de lo que realmente hay detrás de los equipos cuánticos para que ustedes tengan una idea más clara de por qué hace este tipo de conexiones a distancia, cómo es posible que trabaje no solamente a distancia, sino que también actúe sobre las personas de una manera física. Esa parte voy a tratar de explicarla. Para quienes ya me conocen, veo aquí algunas personas que me conocen, como Jessica Chío, Laura Rioja, Lucía Rayanos, todo esto. Bueno, hay gente que ya conozco. Muchas gracias por estar presentes. Saben que me gusta interactuar con ustedes. Me gusta ver los rostros para ver si van comprendiéndose la información. Entonces, para quien pueda prender su cámara, se lo voy a agradecer mucho para tener una comunicación un poquito más personal. Si alguno de ustedes tiene en algún momento dado alguna duda o pregunta, siéntase con la confianza o de escribirlo en el grupo o levantar la mano y que sea la pregunta puntual respecto al tema que estemos tratando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Me dices si se ve, Meli, porfa. Y no solamente si se ve, sino si también me escuchas bien. Perfecto, ¿me escuchan bien? Perfectamente bien. Perfecto, excelente. Bien, bueno. Pues vamos a empezar para los que son nuevos en este tema. Vamos a ver qué es Healy. En general, bueno, supongo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de este equipo, por alguna razón están aquí con nosotros. Han visto que es un equipo, les han platicado que es un equipo que analiza frecuencias y entrega frecuencias. ¿Qué más se dice de Healy? Que es un equipo cuántico, que trabaja la mecánica cuántica o la medicina cuántica. Y por otro lado, que es bien chismoso, ¿no? O sea, que dice cosas que a veces nosotros no queremos decir y que Healy sí saca a colas, digo, a la luz, ¿no? Bueno, esto es Healy. Al final de cuentas, Healy de verdad es todo un fenómeno. Es un dispositivo, en lo personal, estoy impactado no solamente con los resultados, sino con la tecnología que hay detrás de Healy. Porque literalmente es un dispositivo que cabe en la palma de la mano, ¿no? Que uno puede traer en cualquier momento y usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero bueno, vamos a ver más o menos qué es lo que es Healy. Vamos a tratar de comprender qué es Healy. Miren, lo que ustedes están viendo
son videos que obviamente la empresa ha desarrollado, que al final de cuentas hablan mucho o tratan de explicar qué hace Healy. Desde un punto de vista legal, Healy es un dispositivo electromédico clase 2A para tu cuidado y bienestar personal que analiza y entrega frecuencias que requieres para armonizar tu vida. Eso es lo que hace Healy. O sea, legalmente, esto es Healy. ¿Qué es un dispositivo 2A? Los dispositivos 2A son equipos que están clasificados en la Secretaría de Salud. Desde aquí en México así lo manejamos y en otras partes del mundo también, como lo que es la FDA. Son equipos que pueden utilizarse, como dice ahí, es un equipo electromédico que utiliza corrientes eléctricas para dar un alivio sin que sea invasivo, sin que perfore la piel, sin que se implante dentro del cuerpo, etcétera. Son equipos de verdad pues que simplemente utilizan corrientes eléctricas para tratar ciertas dolencias o alguna condición de rehabilitación para dar calidad y bienestar a la persona que lo está usando. Legalmente, eso es Healy, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es Healy desde un punto de vista? Bueno, este tipo de videos lo pueden ustedes ver y encontrar en diferentes partes, ¿no? Lo pueden ver en la web, etcétera. Yo lo descargué apenas hace ratito, no lo había visto. Pero habla específicamente de lo que estamos hablando, que es un dispositivo de electromédica, digo, de electromedicina, que al final de cuentas entrega las frecuencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hay realmente detrás de Healy? O sea, ¿qué es lo que hace que Healy sea un equipo no solamente con capacidades electromédicas, sino que va un poquito más allá? Miren, vamos a analizarlo. Desde un punto de vista de la mecánica cuántica, los procesos de comunicación radiónicos y de feedback de Healy le permiten actuar como un sensor fotónico e interfaz de intercambio de información entre los programas de Healy, es decir, la app azul y la app rosa, contra el campo de información global y tu campo de información individual. Así el dispositivo analiza, reorganiza y reconecta tus cuerpos físico, mental y espiritual. Clarísimo, ¿no? ¿Se entiende? No es tan simple si se dan cuenta. O sea, aparentemente uno podría decir, no, hombre, pues eso ¿qué significa eso de un sensor fotónico y eso de que analiza el campo de información y que sirve como una interfaz y todo este tipo de cosas? Bueno, miren, esta parte para mí es crucial que quede entendido qué es lo que hace realmente Healy a través de estos procesos. Para poderlo comprender un poquito mejor, vamos a comprender esta parte que dice que es un dispositivo que actúa como un sensor fotónico e interfaz. Recuerden que una interfaz es algo que medía o que está entre dos componentes, ¿no? Hace una labor de comunicación, de intercambio, de comunicación. Bueno, cuando decimos que es un sensor fotónico, para poderlo comprender, primero hay que entender qué es un fotón. ¿Ok? Porque eso es lo que hace Healy. Al final de cuentas, Healy trabaja, sobre todo en la app azul, trabaja con partículas fotónicas. Pero si yo no comprendo lo que es un fotón, entonces tampoco voy a comprender los procesos que hace Healy o cómo es posible que pueda actuar a distancia, analizar y transmitir información. Bueno, de verdad, espero que esto no sea muy complicado, pero vamos a entender un poquito qué hace un fotón. Desde el punto de vista de la física moderna o la física cuántica, que también es la mecánica cuántica, el fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. ¿Se entiende esto? ¿Hasta aquí se va entendiendo? Es que miren, aparentemente uno puede decir, bueno, es que es bien sencillo. Pero un fotón no es otra cosa más que una partícula de luz, ¿ok? Esta partícula de luz no tiene una carga eléctrica. Curiosamente, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es la representación de lo que es un átomo. Lo interesante es que recuerden que el átomo se conforma de electrones, protones y neutrones, ¿no? Entonces, un electrón tiene una carga negativa. Es decir, eso que ustedes están viendo que da vueltas por todos lados, se le conocen como electrones. Los electrones y los fotones,
literalmente pueden acoplarse uno al otro e interactuar de manera conjunta. Cuando nosotros pensamos en un fotón al ser una partícula de luz, al ser luz, literalmente empezamos a ver la luz como un proceso energético. Pero al final de cuentas uno se queda pensando, bueno, ¿qué es la energía? Si ustedes lo googlean, se meten a buscar en las enciclopedias, en los diccionarios, etcétera, van a encontrar una cantidad tan diversa de lo que es la energía, que al final de cuentas nos quedamos casi igual que, que antes de investigarlo. Porque son muchas, ¿cómo decirlo? Muchas definiciones de lo que es la energía. Pero bueno, desde un punto de vista de la mecánica cuántica, la energía no es otra cosa más que información que vibra. ¿Se va comprendiendo esta parte? Esta información, ejemplo, les voy a poner ejemplo. No tiene la misma vibración la palabra sí que la palabra no. ¿Cierto? O sea, es decir, nosotros, cuando alguien nos dice, oye, ¿puedes? No. Y uno dice, no. Ah, está bien. O sea, tiene un efecto de detención, ¿no? De contención o de negación. Es decir, de verdad nos pone límites. Sin embargo, cuando uno dice sí, ok, el sí es abrir, no limitar, estar de acuerdo, etcétera. O sea, si se dan cuenta, el efecto de la información tiene una vibración y un efecto sobre la materia de manera muy específica. Bueno, un fotón hace exactamente lo mismo dependiendo de dónde provenga y de quién lo haya emanado. Por eso, cuando nosotros vemos a un fotón y le damos una intención o lo observamos y queremos que se comporte de una forma, va a influenciar sobre los electrones y los electrones a su vez van a modificar la vibración de un átomo y este a su vez va a generar un proceso de manifestarse o de materializarse en lo que nosotros queremos ver. ¿Se comprende esta parte o más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto con Healy? Es interesante que cuando uno comprende esto un poquito más a fondo, cuando nosotros utilizamos Healy, y ahorita vamos a poner un ejemplo, esta Meli nos va a hacer ahí el ejemplo de cómo utilizar el dispositivo coach, la aplicación del coach. Literalmente lo que Healy como sensor fotónico e interfaz va a estar emitiendo son precisamente fotones de luz. Estos fotones de luz tienen una intención, una carga iónica muy específica, el cual va a interactuar en algún momento en la persona en la que nosotros estemos analizando o la materia que nosotros queramos analizar, y entonces va a tener esto que estamos viendo, lo que decíamos. El fotón va a interactuar con los electrones y los electrones van a alterar o modificar el comportamiento de lo que conocemos como átomos, a lo cual conforma la materia. ¿Más o menos se va comprendiendo? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, como al final de cuentas, también esto tiene su parte holística, desde un punto de vista holístico, Healy es una tecnología portátil muy avanzada, preciso y eficaz para analizar y mejorar cualquier área de tu vida de una forma holística e integral. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren, curiosamente, la mecánica cuántica es una ciencia que está descubriendo que la espiritualidad existe, ¿ok? Que todos los procesos energéticos y espirituales de los cuales muchas culturas en el pasado hablaban, no estoy hablando de religión, que quede claro esta parte, no estoy diciendo que la mecánica cuántica sustenta o solventa alguna religión en particular, no, estoy hablando de la espiritualidad en general, de esas leyes que sostienen el cosmos, de esas leyes que permiten que todo funcione y que todo esté conectado entre sí. Bueno, la mecánica cuántica, ahora a través de estos procesos científicos, podemos entender cómo es la espiritualidad y viceversa. Es decir, la espiritualidad también tiene su fundamento científico. Que desafortunadamente esta parte apenas estamos incurriendo en ella y apenas lo estamos comprendiendo. Lo interesante es que con Healy también trabajamos
esos aspectos de lo que son los campos espirituales de la persona. Healy llega a trabajar a través de este proceso, como decíamos, tanto en sus procesos fotónicos como electrónicos, que son a través de los electrones, puede trabajar y alterar y modificar la información que conforman algún componente, algún elemento, y también actualizar esa información. Es como si hiciéramos un upgrade o una actualización de un programa informacional. Es exactamente lo mismo. El programa Coach trabaja a esos niveles. Es como si estuviéramos dando una actualización. Por eso, esto que estoy comentando, el programa Coach habla de espiritualidad, habla de emociones, habla de otros aspectos que desde un punto de vista científico, pues no tendría ninguna razón de ser para trabajar la medicina o la salud. Entonces, Healy hace todos estos procesos. Bueno, ¿de qué me sirve a mí comprender al final de cuentas todo esto? Voy a tratar de explicar cuáles son los procesos de esto de cómo se conecta con el campo informacional, cómo actúa, qué es el campo informacional, cómo hay una interacción entre lo que es el campo informacional y cómo afecta esto que estamos viendo que se le conoce como campo electromagnético. El campo electromagnético es, en otras palabras, un campo bioenergético. Ustedes van a encontrar que la empresa siempre está hablando de este programa altera el campo bioenergético o trabaja y optimiza el campo bioenergético. Y habla muchísimo, muchísimo del campo bioenergético. Bueno, esto que están viendo ustedes es el campo bioenergético al cual se refiere la empresa. Es un campo electromagnético, es un campo de energía que está vibrando y está resonando a una frecuencia muy específica. Y eso es lo que a través de los procesos fotónicos, el dispositivo Healy puede analizar, detectar y hacer y lo que está vibrando la información del individuo. Y entonces nos refleja lo que estamos tratando de ver. ¿Ok? ¿Hasta aquí se va comprendiendo esta parte? O más o menos. ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a tratar de comprender un poquito qué es esto que estábamos diciendo del campo informacional. ¿Qué es exactamente esto que llamamos como campo informacional? Miren, el campo informacional literalmente es un campo que se comporta de maneras muy específicas. Es decir, tiene características muy, muy especiales. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, el campo informacional está compuesto en nuestro cosmos a través de 12 dimensiones diferentes. Esas dimensiones obviamente refieren o me reflejan varios aspectos de los cuales yo a veces tal vez pueda desconocer. A este campo informacional se le conoce como entrelazamiento cuántico, como el campo de información, el campo unificado o los registros akáshicos. Creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de estos de los registros akáshicos. Bueno, pues todo esto, según la mecánica cuántica y también la empresa creadora de Healy, dice que estos campos pertenecen a lo que son las dimensiones superiores, al campo causal. Es decir, este campo, de ahí pende todo, absolutamente todo lo que existe. Es un campo que no está localizado, es un campo que al final de cuentas está siempre en movimiento, siempre está activo, siempre está interactuando, siempre está reconectando a todo lo que existe. Es un campo que influencia y permea todo, está presente en todos lados, no tiene tiempo, es sumamente poderoso, es de naturaleza electromagnética, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas características muy especiales. Bueno, este campo que estamos hablando, al final de cuentas se le conoce como campo informacional o registros akáshicos, es como mejor se le conoce. Habla específicamente de que toda la información que existe, que ha existido y que está por existir, están contenidas en este campo. Nosotros, obviamente, como seres humanos, estamos dentro de ese campo y ese campo, curiosamente, también está dentro de nosotros. Bueno, ¿qué significa todo esto? Lo interesante o el tema con relación a lo que nos compete conforme a lo que estamos hablando es que, y lo que postula la empresa, es que dentro de este campo informacional existe otro campo informacional que nosotros conocemos como campo informacional global o mente o conciencia colectiva. ¿Ok? Este campo informacional global lo que hace es también interactuar con el campo informacional
universal, con ese campo unificado, e interactúa y hace un hace un intercambio de información en base a lo que nosotros queramos ver. A este campo de información global, nosotros lo conocemos como cosmos o como universo. Es lo que nosotros podemos ver a través de los grandes telescopios que ahora tenemos, lo que podamos percibir y más, ¿no? Todo lo que conocemos acerca del universo, bueno, conforman parte de ese campo informacional global. Y dentro de ese campo informacional global, obviamente, repito, existe una cantidad de información, híjole, es prácticamente infinita, ¿ok? Bueno, dentro de este campo informacional global, obviamente hay otro campo informacional al que conocemos como campo de informacional individual. Este campo de información individual es donde todo lo que pase dentro del cosmos y lo que afecte el cosmos a nosotros va a ser a través de este campo de información individual. En este campo de información individual está la información que me conforma a mí y a mi genealogía. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes saben que dependiendo del día que ustedes hayan nacido, día y hora, tienen ustedes por automático un signo zodiacal y un ascendente astrológico. Tienen una numerología, tienen una genealogía, tienen una genética, tienen, en fin, o sea, todos los seres humanos nos conforma o somos un cúmulo de información impresionante. Bueno, toda esa información está contenida en ese campo de información individual. Lo interesante de este campo de información es que si es un campo de información que está localizado, a diferencia tanto del campo informacional global como el enlazamiento cuántico que no está localizado, es decir, es omnipresente, este sí está localizado. Este tiene mucho que ver conmigo mismo, con mi existencia. Todos los procesos cuánticos, es decir, todos los procesos de información y la información que me conforma están dentro de este campo informacional y está dentro o pertenece a las dimensiones que conforman el campo sutil. Desde un punto de vista de la mecánica cuántica, estas dimensiones son la quinta, la sexta, la séptima y la octava. ¿Han escuchado ustedes hablar de que solamente la humanidad que trascienda a la quinta dimensión es la que va a sobrevivir porque se adaptó? Bueno, ahorita vamos a entender un poquito ese tipo de cosas. Bueno, se habla específicamente de esto. Pero hablando de la séptima y la octava, es donde pasan todos estos procesos, tanto lo cuántico como el campo bioenergético, es decir, el campo bioenergético, antes de que se afecte el físico, existe en ese campo informacional individual. Y lo que hace Healy, al final de cuentas, es interactuar con estos campos. Ahorita lo vamos a ver. Este campo de información individual también tiene mucho que ver con otro, o reconecta o conecta con otros niveles más inferiores, como es el nivel energético, que es el nivel de la quinta y la sexta dimensión. Pero repito, son campos sutiles, son campos que no se perciben, que no son físicos, ¿ok? Que no pertenecen a las dimensiones que nosotros podemos conceptualizar o sentir o tocar. Bueno, en estos procesos, aquí es donde pasan todos los procesos energéticos del cuerpo y los procesos bioenergéticos. ¿Recuerdan lo que dijimos de hace ratito de lo que era el campo bioenergético? Bueno, pues todo esto, todo lo que pasa en nuestro campo electromagnético o bioenergético, acontece exactamente en estos niveles. Cuando nosotros estamos en una vibración baja, es porque traemos algún conflicto a estas dimensiones, en estos niveles. Cuando estamos en un nivel alto, estamos en esos niveles. Lo interesante es que la mecánica cuántica postula que tanto el chi o prana, que es exactamente lo mismo, que es energía vital, pertenecen a estas dimensiones. De aquí se emanan para que nosotros como seres humanos podamos permearla a través de lo que es las dimensiones inferiores y recibirla de manera directa. Esta parte de aquí es muy interesante porque es aquí en estos niveles cuando nosotros estamos trabajando con Healy de una forma para restablecer la salud de una persona, actuamos o interactuamos específicamente a primer nivel estas dimensiones, ¿ok? O estos campos. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Obviamente, dentro de todos estos campos de información individual, yo tengo un cuerpo o un yo superior al cual conocemos como espíritu. Tengo otro al cual conocemos también como yo medio o alma, el cual también están contidas las memorias y las emociones. Y tengo yo también un cuerpo inferior al que se le conoce como yo inferior,
el cual está conformado y dominado por el ego. En este caso lo dominan también los sentidos y los sentimientos. Bueno, ¿de qué me sirve a mí comprender todo esto? Dentro de estas partes, de la parte inferior, donde está el yo inferior, es donde literalmente todos los procesos de los biofotones, recuerden que hablábamos de los biofotones, es decir, toda la información contenida acá en forma de luz pasa y empieza a afectar la estructura biológica o viva, la materia viva. Y esto acontece en estos campos a los cuales le conocemos como campo material o las primeras 4 dimensiones básicas. Aquí pasan todo lo que son los procesos moleculares, aquí podemos conceptualizar todo lo que es el espacio conceptual o físico, aquí pasa todos los procesos bioelectromagnéticos y el potencial de membrana, es decir, todos los procesos de la célula, todo lo que pasa en las células, pasa exactamente en este medio. Bueno, estas dimensiones obviamente las conocemos como longitud, altura, profundidad y tiempo. No vamos a meternos mucho en este tema porque hablar de dimensiones sería tema para otra conferencia, otra charla como esta, así un poquito más profunda. Pero bueno, ¿de qué me sirve a mí todo esto comprenderlo? Bueno, curiosamente, cuando nosotros estamos utilizando Healy, como dijimos que Healy interactúa a nivel fotónico, es decir, a nivel de información, de energía, que es información vibrante, trabaja curiosamente sobre las dimensiones intermedias. Obviamente sobre las dimensiones superiores a lo físico. Cuando nosotros como seres humanos tenemos algún problema específico de salud, alguna situación que nos preocupe o que nos esté afectando ya en el campo físico, todo eso está acá arriba, es decir, en estas dimensiones. Lo interesante está en que muchos de estos problemas que nosotros vivimos como seres humanos, a veces desconocemos de dónde provienen. Entonces es ahí donde Healy, literalmente, cuando nosotros lo utilizamos y le pedimos, por favor, indícame de dónde proviene esta enfermedad o cómo tratarla o cuál es el origen, etcétera, lo que hace Healy es conectar con el campo informacional global, como lo están viendo ahí. Analiza la información en base a lo que estamos viendo y posteriormente la regresa a las dimensiones inferiores. Entonces, es como si hiciéramos una actualización muy parecido a lo que hacemos con algún dispositivo celular o con una computadora, que de repente nos pide el sistema que hagamos una actualización. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que hacemos es, ok, ponemos sí, actualizar ahora. Se conecta a través del Internet, se conecta a la nube, a donde está contenida la información, y de ahí bajamos la información y se representa o se ven los efectos en la computadora o en el dispositivo físico. Bueno, es prácticamente el mismo proceso. Cuando nosotros utilizamos Healy, es como si estuviéramos pidiendo o solicitando una actualización de nuestro campo de información para que esta información se vea reflejada en nuestro campo físico y material, y entonces los padecimientos, ya sean estos emocionales, energéticos o físicos, empiecen a corregirse, como cuando tenemos un virus en la computadora y bajamos un antivirus y lo trabajamos. Es exactamente los mismos procesos. Bueno, desafortunadamente, el ser humano, pues obviamente al estar fragmentado como lo veíamos, como estaban así en orden, siempre pensamos que el alma es un asunto que le corresponde a los psicólogos o alguna otra parte de los coaches de vida y cosas así, ¿no? El espíritu obviamente que le corresponde a las religiones, y el físico, bueno, sí, ya le corresponde a la ciencia o a los médicos. Desafortunadamente, la humanidad ha olvidado que somos seres holísticos. Por eso decíamos que Healy analiza todos los cuerpos y los reintegra y te dice dónde está la deficiencia, dónde están los problemas que hay que atender. Cuando ya está integrado, obviamente, a través del campo de información, lo que pasa en el campo de información, decíamos, se va a reflejar o se va a somatizar en el campo físico y viceversa. Las optimizaciones o las mejoras que tengamos a nivel físico también se van a quedar guardados en el campo genealógico o en el campo informacional. Y esto es una interacción de comunicación. Bueno, Healy es exactamente la interfaz, por eso decíamos, es una interfaz, es un comunicador entre el campo físico, las dimensiones superiores con las inferiores.
tanto en lo nivel energético como informacional con lo físico. Esa es la acción de Healy. Eso es exactamente lo que Healy hace. Entonces, al final de cuentas, ¿qué hace Healy con todo esto? Bueno, pues obviamente nos hace o nos ayuda a ser seres más conscientes. Seres que al final de cuentas ya no vamos a actuar por impulso o por instinto. Simplemente al empezar a ver, reflejar en un dispositivo tecnológico dónde están mis deficiencias, dónde están mis problemas, pues obviamente para mí es más fácil comprender cuáles son las áreas en las que debo prestarle más atención y hacer la corrección. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Meli, ¿hay alguna pregunta o algo por el estilo? No, todavía no tenemos ninguna pregunta, Perfecto. pero voy a empezar como también a activar para que todos puedan activar sus audios por ellos mismos. Ujú. Y creo que también te desactivé el audio a ti también. Perdón, discúlpame. No te preocupes, no pasa nada. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta antes de pasar el ejemplo de lo que hacemos con el coach y cómo actúa? Para que ustedes comprendan mejor cómo hace el coach todo este proceso, esa fue la razón del por qué hicimos esta breve introducción. ¿Alguien tiene alguna duda que no haya quedado claro antes de entrar al ¿Hacer ejercicio de la una demostración? pregunta? Sí, adelante. Sí, en este proceso de que el healing hace el escáner, nos da el estado actual y el estado deseado en donde hay una información, es como tú dices, que nos hace ser conscientes para actuar desde esa conciencia por pasar ya a otra dimensión que la información, o sea, en textual nos dice cómo estamos. Y después eso nos ayuda a las frecuencias que se emite con el healing. Sí, de hecho, mira, la parte recuerda que Healy tiene ¿Ya no se escucha? dos opciones, el punto azul y el punto baja sobre. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya, ¿Se escucha o no? ¿Sí o no? ya ahorita ya. Ok, perfecto. La app rosa trabaja sobre estas dimensiones, ¿ok? Sobre estas, específicamente sobre estas. La app azul trabaja sobre estas. Al hacer el análisis, trabaja sobre tu campo de información individual y parte de tu campo de información global, que es también tu genealogía. Trabaja literalmente la app azul a estos niveles, pero no quiere decir que no impacte sobre los campos causales. Esta información, este estado deseado que tú ya optimizaste, que ya alcanzaste, que ya corregiste, va a quedar grabado en el campo informacional global. Digo, perdón, el entrelazamiento cuántico o lo que conocemos como el campo de información universal. Ahí va a quedar guardado y esa información va a impactar, lo queramos o no, en nuestra genealogía personal, directa o transgeneracional. Entonces, literalmente, por eso decíamos que Healy está en este punto medio, porque trabaja con su app azul en la parte de información y en la app rosa en la parte física. Entonces, siempre va a haber una optimización. Lo hagamos consciente o no, va a tener un resultado sobre la materia, la información. Y la materia, a su vez, repito, va a afectar el campo de información. Esa parte, te voy a poner ejemplo. Supongamos que en tu memoria, en tu campo de información, está guardado los momentos más felices de tu vida, ¿ok? Y tú Sí. requieres recuperar o sentirte nuevamente feliz, como te sentiste en algún momento de tu vida. Bueno, si tú le dices a Gili, oye Gili, por favor, encuentra los registros acá, chicos, para yo recordar el sentido de felicidad que tuve cuando yo era niña. Un ejemplo, ¿no? O cuando estaba yo en tal circunstancia. Gili trabaja en esos campos de información y te los transfiere. O sea, así pues vamos a llamarlo así de loco, ¿no? Funciona esta situación porque no es que sea loco, simplemente ciencia. Porque esa es la información que a veces nosotros ya olvidamos, pero que queda guardada en las memorias. Te lo voy a poner como ejemplo. Creo que todos, al final de cuentas, hemos experimentado lo que pasa en la película de Ratatouille. Ratatouille, cuando este ego toma el alimento y lo transporta a su niñez, a ese momento de felicidad, estaba con su mamá, bla, 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 donde él era feliz. Bueno, haz de cuenta que eso hace Healy. También cuando nosotros de repente escuchamos una música
y esa música está anclada con una memoria nuestra de un evento de felicidad o viceversa, o todo lo contrario, entonces obviamente eso es lo que nos hace sentir nuevamente y se refleja en el cuerpo. Bueno, esos son los procesos, ese es el poder de la información. La información hace maravillas o hace destrozos en el campo físico. Desafortunadamente, la mayoría de la medicina está enfocada en el cuerpo físico, no en los cuerpos tanto espirituales como mentales o emocionales, ¿no? Entonces, así es como funciona. No sé si contesté tu pregunta, Rosy. Sí, entonces en el caso ahorita de este ejemplo, entendería yo que me puede traer esos anclajes positivos para activarlos y que aunque no sea consciente yo de que los tengo, en algún momento me va a salir en mi realidad. Correcto. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, O sea, es sí que contestaste. Muchas gracias. empiezas a mover todo el campo informacional y empieza a ver, así te lo pongo, Rosy, hay un antes y un después de Healy. O sea, Healy es no solamente una interfaz, sino un punto de partida en tu vida. Entonces, cuando tú ya interactúas con el campo de información, te empiezas, como decíamos, a ser un ser más consciente, más responsable de lo que tú estás viviendo y de lo que sientes. Tú decides, empiezas a determinar o a hacerte consciente por qué te sientes de cierta manera, qué emociones te hacen sentir de cierta manera, qué circunstancias o qué pensamientos están desencadenando esas emociones, qué creencias y qué desarmonías energéticas hubo antes de las emociones que te llevaron a esos procesos. Entonces, empiezas a hacer todo un análisis transgeneracional, genealógico, personal, introspectivo, para saber quién es Rosy, dónde está parada, qué circunstancias no le gustan y cómo las va a transformar. Y Healy te ayuda en ese proceso. Entonces eso pues hay un impacto obviamente en mi campo de información individual, que eso me da autoconocimiento y impacta también, como escucho ahorita, el transgeneracional y de vidas futuras, ¿no? O sea, de generaciones futuras. Correcto. Wow, muchas gracias, sí De nada, quedó Lucy. aclarado. Muchas gracias, Eduardo. Perfecto, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Lucy. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches, doctor. ¿Qué Qué tal, gusto. Lucy? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué También gusto. aquí, igualmente. Gracias. Entonces, aunque yo no lo haga consciente, esto que preguntó Rosy, de que quiero como que me ayude a traer esos registros felices o eso, cuando lo estoy trabajando, de todas maneras, lo está haciendo para mí. Sí. O sea, sí, y es que, mira, a veces desconocemos, Lucy, el efecto que va a tener el mover un registro acásico individual. O sea, siempre va a ser individual primero, ¿ok? Siempre va a trabajar sobre ti. Al mover el registro individual, tu registro informacional personal, vas a tener un efecto, como decía Rosy, lo comprendió muy bien, sobre tu pasado, sobre tu presente y sobre tu futuro. Entonces, desafortunadamente, no puedes medir cuál va a ser el efecto. ¿Ok? A eso se le conoce como el efecto de causa y efecto, causa y efecto, como el ejemplo del aleteo de la mariposa, ¿no? Que un aleteo de la mariposa en Argentina puede generar un destrozo en las Bahamas, por ejemplo, ¿no? Un huracán, cosas así. O sea, no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener a nivel informacional y obviamente físico del mover algunos campos informacionales, porque siempre va a ser para bien. Es decir, no te va a hacer daño, pero lo interesante es que a veces en el proceso, pues se vienen muchos cambios. O sea, la vida empieza a transformarse, te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor las amistades que tienes no son las que tú te hacen bien, o el lugar donde vives ya no te acomoda porque pues ya quieres otro estilo de vida, o que será, o sabes que te has dado cuenta que has descuidado mucho tu amor propio, la imagen tuya, etcétera. Entonces, esos cambios no siempre son favorables para mucha gente. Para ti sí, para tu campo informacional siempre va a ser bueno, pero en el transcurso, en la transformación, puede haber gente que simplemente diga, oye, pues si tú no eras así, ¿qué te pasó, no? Y hay gente que te va a aplaudir y dice, sí, te ves diferente, ¿qué te estás haciendo? Yo quiero lo mismo que tú estás haciendo porque te veo radiante, te veo brillante. Y hay quienes no. ¿Sí me explico, Lucy?
No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 sí. O sea, se mueve aunque no te des cuenta, en Correcto. pocas palabras. Sí, y no podemos medir el impacto. Ok, ¿Vale? muchísimas gracias, doctor. Nada. Gracias a ti, Lucy. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de entrar al ejercicio? Doctor, buenas noches. Soy Jessica. No estoy pudiendo con la cámara porque estoy un poco mal del internet, pero voy a intentarlo. Lo siguiente, Bueno, al trabajar el tema porque vendría a ser el campo de información, trabajar los registros akáshicos, la biblioteca de la vida de cada persona. es correcto. Al entrar en esa situación, ¿vendría también a funcionar el equipo como proceso de constelaciones? De las Sí, terapias, sí, porque totalmente la de terapia de acuerdo. constelación viene a ser un proceso de acceso a una situación, ya sea de nuestras vidas o de vida de nuestros antepasados, ¿no? Así es. Yo te conozco, ¿verdad, Jessica? ¿Vendría a funcionar igual? ¿Qué me dice? Sí, te conozco, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ok. Yo ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposo? Sí, ya. Mi esposo, en un ratito si quiere lo va a ver. Mi esposo está con Perfecto. vida, gracias a Dios. Ha sido una lucha de todo este año, Sí, pero muchas gracias. está desahuciado 2 veces. Está con la bendición de Dios bien. Bueno, superando cada cosa, ¿no? Porque han sido bastantes meses que ha estado hospitalizado, ¿no? Perfecto. Qué bueno. Sí, que muchas Gracias. veces vimos que, sí, muchas veces la vimos muy cerca. No, gracias a ti, Jessica. Sí, Jessica, respondiendo tu pregunta, la respuesta es sí. O sea, impacta sobre el campo transgeneracional. La única diferencia entre una constelación familiar y Healy es que se mueven exactamente lo mismo. Es decir, los campos, campo informacional, Se nos fue un registros poquito de la el actualización o la doctor. mejora. ¿Nos fue? ¿Me escuchas? Se cortó un poquito, Edgar. Ok, a ver, no sé qué está pasando. ¿Dónde me quedé? Meli? Que en el campo de información, o sea, la diferencia entre Healy y las constelaciones. Ok, la diferencia entre Gil y las constelaciones es que las dos, bueno, similitudes, los dos mueven el campo de información transgeneracional y las memorias que existen grabadas en los registros akáshicos. Bueno, la única diferencia entre lo que es un campo de una constelación y Healy es que Healy va encaminado con una intención muy específica. Entonces, el nivel de conciencia de lo que está reflejándote va como muy coherente. ¿Me explico? Con una constelación no sabes qué vaya a pasar, porque al final de cuentas hay otros componentes y otros elementos que van a interactuar, sean estos biológicos o no. Entonces, ¿cómo se va a manejar el campo de información? De manera con ¿cómo se llama esta? Constelación, es incierta. Con Healy es un poquito más coherente. No estoy demeritando las constelaciones, son maravillosas cuando se practican muy bien, pero los dos van a mover el campo de información con la finalidad de liberar o de ajustar un conflicto o un choque informacional que está en nuestro campo y que está generando ya conflictos a nivel físico. ¿Ok? Para los que no conocen mucho de esto, Netflix sacó una película que se llama Mi Otra Yo, habla mucho de esto y explica más o menos los procesos. Sin embargo, Healy es muchísimo más rápido y más directo porque es una interfaz. ¿Ok? ¿Vale? Sí, no sé si te contesté, Jessica. Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Salúdame a tu esposo. Qué gusto saber que todo va mejor. Gracias, doctor. Ya lo voy a contactar. Claro que sí, gracias. Es que su experiencia ha sido todo un caso. Todo un caso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Siempre nos tienes con ganas de saber más, Edgar. Más y más y más y más. Bueno, para Porque pasar a la... O sea, sí, te ¿Mandé? escucho. Perdón, es Te que escucho, Edgar. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, ok. Entonces, bueno, ¿te parece, Meli, si hacemos un ejemplo de cómo actúa en la sección del coach con relación a estos procesos que estamos viendo?
O sea, no sé si quieras analizar a alguien en especial, Meli, o tienes algún ejemplo. Es que recuerda que mi Gili lo tiene la doctora Zenet. Entonces, yo no lo tengo aquí a la mano, pero contigo lo podemos utilizar, ¿no? Si nos compartes. Sí, claro, con gusto. Ujú. Con gusto comparto pantalla. Y bueno, nos vamos a ir con la parte de la aplicación del punto rosa para los que no tienen un Gili, que viendo la parte de la gráfica que ahorita mostraba Edgar, de la primera, segunda y cuarta dimensión, ¿es correcto, Edgar? Que es como trabaja la aplicación del punto rosa. Es correcto. Y aquí voy a mostrar esta aplicación, que es la que va a activar pues las microcorrientes y va a trabajar de la primera a la cuarta dimensión. Y bueno, dependiendo del modelo de Gili, nos desglosa una cantidad de programas que nosotros podemos elegir de forma manual para podernos enviar las frecuencias, las microcorrientes. Esta aplicación únicamente trabaja cuando la persona está o las microcorrientes se activan cuando está cerca del Gili. Es decir, se conectan con unos adhesivos, unos brazaletes o con el Gili Coil, que es un potencializador de frecuencias. Entonces yo de manera manual puedo elegir cualquiera de mis 200, aquí tengo más de 233 programas que podemos utilizar con esta aplicación. Podemos utilizar desde programas que son las frecuencias de 144,000 frecuencias de oro basados en el doctor Nunonina. Y esta es la base de Gili. Nos ayuda a eliminar todos los contaminantes ambientales y de dieta poco saludable. Nos ayuda a balancear nuestro sistema linfático, riñones y circulación, a dar bienestar del alma, a eliminar la hiperacidez del cuerpo, a brindarnos mayor energía y prevenir enfermedades crónico-degenerativas. También hay programas para dolores de crónicos, crónico de espalda, ansiedad, depresión, insomnio, migraña. Son programas que duran muy poco. Si nosotros, por ejemplo, elegimos aquí dolor crónico, nos indica dónde aplicarnos una guía donde nos recomienda aplicarnos los adhesivos de Gili, porque ya lo incluyen, todos los modelos de Gili ya incluyen esos adhesivos, y esta es manera de poder conectarnos de una forma manual nuestro Gili, y nos dice cada programa cuánto tiempo dura. Entonces yo puedo subir la intensidad y estarme aplicando las frecuencias de Gili. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Para las personas que no tienen un Gili todavía y que pues están experimentando esta maravillosa tecnología que viene a impactar y transformar la vida de las personas. Y así nos podemos ir por cada programa de forma manual. Melissa, le hago una consulta. Veo que ya está en español. Sí. Perdón. ¿Ya todos los programas lo han vuelto para español? Todo está en español, Jessie. Absolutamente todo. Qué bueno. Gracias. Sí. Melissa, Gracias a ti. una Hasta los pregunta. análisis están en español. Sí, Rosa. Sí, ahorita hablabas de que o sea, aplicación con las bandas estas, pero también se puede hacer a distancia. La aplicación del punto rosa es a nivel para activar las microcorrientes con los cables que tengo aquí, y la aplicación del punto azul es hacerlo a distancia. Ah, son las dos modalidades que la tiene el mismo dispositivo. Exactamente. Ok, Por ejemplo, gracias. yo aquí me salgo de mi punto rosa y voy a entrar, bueno, aquí ya estaba dentro del punto azul, y voy a entrar a la aplicación del punto azul. Y a través de la aplicación del punto azul es como nosotros podemos trabajar a distancia. Hoy vamos a ver específicamente por el tema el análisis de orientación, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos hacer análisis de resonancia, que analizamos ahí el cuerpo físico, mental o emocional, cuáles son las flores de Bach que requiere la persona, cuáles son los meridianos de acupuntura que están ahí con interferencias o con desbalances. De igual manera, las sales Schussler, la materia de la parte homeopatía creativa, que tiene mucho que ver con la parte de minerales, pero también con la parte física, si es correcto, Edgar. Sí, correcto. Y bueno, y así nos vamos, dependiendo del tipo de análisis que tú quieras realizar, es lo que tú vas a elegir. En el análisis de Laura,
también nos ayuda a identificar esas programaciones disfuncionales que tenemos que hacen que no podamos fluir en la vida y nos manda la frecuencia para cambiar esa programación a funcional. Hay programaciones por cada centro energético. Tenemos 7 centros energéticos principales son los chakras. Y esos centros energéticos, por ejemplo, si nosotros tenemos en desbalance el centro energético de la garganta, supongamos que tenemos una programación, no nada más una, sino varias, de que nos callamos las cosas, que no comunicamos, que no expresamos nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, etcétera, y eso se va bloqueando. Entonces nos va a poder detectar en cuestión de segundos las programaciones que hay y mandar la frecuencia para ayudar a que cambie de manera funcional esa programación. Y en el análisis de orientación que vamos a ver hoy, nos ayuda a poder hacer un análisis de las metas, de objetivos que tú tengas en tu área familiar, financiera, en autoestima, relaciones personales, de pareja, con tus hijos, etcétera, y ayudar a saber cuáles son esos desbalances y cambiar también la interferencia para que sea una programación funcional y de esa manera tú puedas lograr con una mayor facilidad, en armonía y rapidez cualquier objetivo que tú tengas, elevando la frecuencia con Healy. Eso es lo que hace en el módulo de orientación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O algo que te gustaría mencionar, Edgar? Sí, de hecho, esta parte, bueno, tanto la parte de orientación, que también conocemos como coach, y la parte de lo que es la parte de análisis, ¿nos podemos regresar a la anterior, Meli, por favor? Por supuesto. El análisis de resonancia. Todas estas partes, incluso el de Laura, esta parte actúa exactamente como lo decíamos, a través de procesos fotónicos. La app rosa trabaja a través de frecuencias eléctricas o de microcorrientes, pero no dejan de ser frecuencias eléctricas. Entonces, ahí lo que hace Healy es trabajar sobre estos campos que veíamos, sobre las dimensiones sutiles y el campo de la materia. Cuando nosotros tenemos un desbalance en el estilo de vida, como decía bien ahorita Meli, no importa cuál sea, pueden ser problemas de salud, problemas emocionales, problemas mentales, problemas energéticos, pero también problemas emocionales, problemas de pareja, problemas de existencia, incluso existenciales, problemas económicos, problemas de realización, de sentirme contento. O sea, lo que ustedes requieran, pueden analizarlo con esta app azul, con el punto azul, y tener un mejor efecto y más rápido combinándolo junto con la app rosa. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la versión que ustedes tengan, van a tener obviamente diferentes opciones de tratamiento, pero ¿te parece si hacemos un ejemplo, Meli, con algo o con alguien, como tú me digas? Por supuesto, con alguien aquí que no tenga un Healy y que desee realizarse un análisis de orientación, análisis de coach. ¿Quién activa? Dice Jessica que ella ya activó luego el micrófono. Sí, bueno, pero creo que hay una señora igual ahí. No sé. Tú fuiste la primera, Jessica. Entonces, Sí, ok. vamos a respetar el orden, ¿sale? Ya. Muy bien, entonces, por favor, ¿me brindas tu nombre completo, Jessica? Jessica Karina López Dorado. Creo que ya tenía. Jessica Karina López. López Dorado. ¿Tu fecha de nacimiento, Jessica? 25 de julio del 77. ¿Lugar de nacimiento? Santa Cruz, Bolivia. ¿Santa Cruz junto o separado? Separado. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra es la ciudad. Bolivia. Muy bien, entonces aquí agregamos. ¿Y ahorita te encuentras en Bolivia? Ah, no, Brasil ahorita, en San Pablo. Muy bien.
¿Así está bien escrito? Sí, Sao Paulo o San Pablo como. Muy bien. ¿No necesita la Iniciamos. dirección? No, no es necesario la dirección. Vamos a buscarte aquí. Y vamos a conectar el Healy porque recordemos que se activa con el Bluetooth. Y aquí ahora sí, Edgar nos indica el tipo de análisis que realizamos. ¿Qué te gustaría analizar, Jessica? Yo veo de todo. Bueno, este es un punto bien importante. Exactamente esa es la respuesta que creo que todos daríamos, ¿no? Pues creo que me analice todo. Recuerden que el todo se refleja en sus partes. Entonces, alguna situación que más te esté incomodando va a reflejar Sí, mis muchísimo. rodillas. Yo actualmente estoy con tema de mis rodillas. Yo tengo ruptura ligamento anterior de la derecha, de la izquierda, perdón, pero me está afectando las dos piernas actual y no le pillan aquí por qué. Porque estoy haciendo fisioterapia y todo lo demás y Ujú. hay algo ahí que está, dicen que es el frío, ¿no? Ok. ¿Y qué quieres saber? ¿Por qué te duele o cómo cómo quitar el dolor? Porque son, Cómo salir de la situación, ¿no? Porque me duele, no es tanto, sino cómo darle solución, ¿no? Porque ya hoy sí, ok. estaba con dificultad para caminar Ok, un poco. nada más déjame hacer una aclaración ahí, Jessica. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todo, absolutamente todo, viene del campo informacional, en base a la imagen que les presenté hace ratito. O sea, absolutamente todo está primero contenido en el campo informacional y después se somatiza o se manifiesta físicamente. Entonces, esa es una de las cosas o maravillas que tiene Healy. Healy me permite saber dónde está el conflicto informacional que ahora yo denomino como dolor de rodilla. Entonces, ¿te parece si analizamos cuál es la causa para saber cómo tratarla? Correcto, está bien. Ok, entonces, ¿te parece, Meli? Si hacemos, vamos a hacer tanto el programa de Resonance como el de Coach, ¿sale? Ok. Nos vamos primero con el programa de Resonance, nos vamos a la sección de todos los programas y ahí, ojo con esto, fíjense lo que va a hacer Meli. Ahí hay una parte donde se seleccionan todos los programas, hasta abajo está la de todos los programas, y antes de que Meli le ponga el dedo, ahí dice una parte, ¿con qué tengo la mayor resonancia? Ahí es donde ustedes tienen que intencionar cuál es el propósito de este análisis. Este es el parteaguas para que ustedes puedan determinar si el análisis va a ser claro o muy difuso. Si la intención no es clara, entonces no vamos a enfocarnos, que es lo que decíamos hace ratito con referencia a las constelaciones familiares. Aquí Gili es muy puntual. Entonces, ¿te parece, Jessica, si intencionamos que nos muestre Gili cuál es la causa o qué es lo que originó el dolor de rodilla? ¿De qué rodilla es? La izquierda. Bueno, me Ok, duelen las dos ahora, ¿no? Pero el ok, problema es la pero izquierda. empezó a la izquierda. Ok, vamos a ver que Gili nos muestre la causa de sus dolencias de la rodilla izquierda. Ahí lo que está haciendo Healy, precisamente en ese proceso, es lo que decíamos, está emitiendo fotones para poder localizar por resonancia la información en el campo individual de Jessica y entonces reflejárnoslo. ¿Okay? En esos procesos, obviamente, son prácticamente inmediatos, no se tardó ni 30 segundos. Todos esos procesos se llevan a cabo de manera instantánea, porque recuerden que el campo informacional no está en el cosmos o en el infinito y más allá, no está localizado, entonces simplemente interactúa con el campo informacional donde estamos todos y nos refleja la información de manera inmediata. Ok, fíjate, sale como primera instancia programas de Healy Gold, Gold Cycle, luego Healy Aprendizaje, qué interesante. Ciclo Profundo, H, programas de Meridianos Healy Watch y programas de Healy Piel. Perfecto. De entrada, obviamente cuando ya tenemos un poquito de experiencia en lo que cada programa contiene, ya nos damos una idea más clara de qué es, casi ya podría decirle qué es lo que le está pasando.
pero vamos a analizarlo de otra forma. A mí me gusta, ¿les puedes explicar lo de las resonancias, los porcentajes de resonancia, Meli, por favor? Sí, claro, nos arroja un porcentaje y entre más grande sea el porcentaje, es mayor desbalance que hay en el campo bioenergético de ese programa que nos indica. Por ejemplo, la parte Gold Cycle nos arroja la información que se requiere un balance en la parte de la alimentación poco saludable, es decir, eliminar los tóxicos de la alimentación poco saludable, de los ambientales también, de las toxinas ambientales o contaminación ambiental, de ayudar a balancear y a estar en bienestar en el alma, ayudar también a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, mandar mayor energía y la parte de relajación y liberar la hiperacidez que hay en el cuerpo. Y cada programa tiene un significado totalmente diferente, que ahorita ya Edgar nos va a apoyar en la parte de ayudarnos a interpretar el resultado de lo que le salió a Jessica. Bien, fíjense, el primer programa, que es el programa de Gold Cycle, salió con un 61%. Eso quiere decir que tiene la mayor resonancia y es el que más urge analizar. ¿Te parece si lo hacemos, Meli? Y ahorita nos regresamos a los otros, por favor. Claro. Sé que me estoy yendo algo rápido, a lo mejor. Sí, está perfecto, no está bien. Este, Y ahí hacemos el porque- mismo proceso de intencionar que nos muestre a través de Gold Cycle cuáles son las causas que originaron las dolencias de la rodilla izquierda de Jessica. Y así vamos filtrando la información para llegar a un diagnóstico más preciso. Fíjense, esta parte de Pure es la opción del Gold Cycle, la piedra angular de todo Healy. O sea, literal. ¿Okay? Pure sirve, como decía Meli, sirve para sacar toxinas. Entonces, de entrada, Jessie, ahí tienes un problema de toxinas. ¿Ok? Ahí está el programa de Energy. Energy lo utilizamos cuando tenemos deficiencia de energía y requerimos mover la energía. ¿Ok? Entonces, ahí también, ojo con esto. El hecho de que requieras el programa de energía no necesariamente quiere decir que te haga falta energía, sino que tienes contenida la energía ahí y obviamente hay que moverla. Para eso sirve ese programa de Energy. Luego sigue Relax. Relax es obviamente para relajar, en este caso la rodilla. Balance es igual para equilibrar y el del cuidado. Ok, perfecto. De entrada me quedo con la idea de que hay una inflamación, hay una acumulación de energía que está siendo tóxica. Hay inflamación y dolor, Jessica. Bueno, dolor ya nos comentaste que sí, pero ¿hay inflamación? Hay inflamación, es Bien, correcto. perfecto. Por eso nos está mandando Pure, ¿ok? Bueno, nos vamos otra vez al otro que decía ahí, el de aprendizaje, ahorita no lo vamos a ver, vámonos directamente al de, ¿cómo se llama? Ciclo profundo y después meridianos, por favor. Y después de todo esto nos vamos a ir al de coach o el de orientación. Igual, si intenciona exactamente con la misma intención para no variar, cuáles son las causas que están generando dolencias en la rodilla izquierda de Jessica. Ok, me dice ir a la raíz, circulación, es lo que decíamos, no está activa la energía y tampoco. Una de las consignas para los que ya son usuarios de Healy, recuerden que desde el punto de vista de la medicina china, la energía se mueve a la par de la circulación. Si no hay buena energía, no hay circulación, y si no hay buena circulación, no hay energía. Así de fácil. Entonces ahí hay una acumulación, hay un estancamiento de energía y de circulación. Trabajo energético, ok, interesante, sensible y paz interior. Bien, ahorita les digo qué es lo que voy a concluir, cómo llegué a esa conclusión. Bien, nos vamos ahora a meridianos de Healy Watch, por favor. Igual, y misma intención, nunca se les olvide eso.
siempre que hagan un análisis, aunque se vayan de opción a opción, la intención debe ser siempre la misma, siempre. Ok, qué interesante. Riñón, estómago, pulmón, meridiano delgado y vesícula biliar. Bien. Por último, Meli, nos vamos a aprendizaje, por favor, y antes de pasar a la sección de orientación. Ok. Bien. Fíjense. Con todo lo que vimos, voy a hacer un repaso. Dijimos, en Gold Cycle, la importancia es primero mover la energía y desintoxicar y mover la energía. Bien. Después de ahí nos fuimos a ¿cómo se llama? A ciclo profundo y la primera fue ir a la raíz. La raíz no solamente se refiere a la parte de donde se generó el problema, sino literal, ahí tiene mucho que ver, nos está diciendo que tiene que ver mucho con el centro energético de raíz. El centro energético de raíz, desde un punto de vista ayurvédico, es el chakra de raíz, literal. No siempre se interpreta así, ojo con eso, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque cuando me fui a Gili Meridianos, salió riñón. ¿Me explico? El chakra de raíz, que es el chakra que es el fundamental, tiene que ver con las suprarrenales y las suprarrenales con los riñones. ¿Se va entendiendo? Entonces, después me voy a aprendizaje y aprendizaje me dice aprendizaje agudo. ¿Qué quiere decir esto? No es que ella tenga un problema de aprendizaje. Está pasando por una situación en su vida presente, cuando decimos agudo, es presente, que le está costando trabajo aceptar o asimilar. Y esto le está generando un estrés excesivo y por ende debilidad a nivel energético, lo cual le está generando incluso miedo para dar el siguiente paso. ¿Hay algo de esto, Jessica, o no? Usted sabe, doctor, todo lo vivido durante todo el año. Claro que el incidente que pasé sí fue el año pasado, ¿no? De mi rodilla. Ujú. Pero Ok. sí, efectivamente sí. Entonces, ¿estás consciente de que te está dando miedo seguir avanzando? No, no era consciente, pero últimamente estaba justo analizando ese proceso. ¿Y Porque es así? como es de alguna forma sí, por lo que yo estoy, por lo que ha pasado con mi esposo, que fue algo totalmente, nos cambió la vida en un minuto, como digo. Entonces, eso es una de las cosas que justo estaba analizando, ¿no? El miedo a que no vuelva a suceder una circunstancia así. Ok, no te preocupes, no va a volver a suceder. Ok, no te Gracias. preocupes. Porque al final de cuentas ya sobrevivió, ya creó la resistencia, ya creó las memorias para que el cuerpo se defienda. Ahora obviamente es fortalecerlo, ¿ok? Pero no te preocupes. Bien. Gracias. Entonces, ahora ya tenemos un diagnóstico. O sea, sí hay inflamación, sí hay problema de flujo de energía, sí hay problema de flujo de sangre, hay un problema del sistema nervioso, estrés agudo. Ella tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Vamos a ver qué nos dice ahora el coach para que ella desbloquee ese miedo y siga caminando y avanzando en la vida y entonces se le pueda desbloquear la rodilla izquierda. ¿Te parece, Jessica? Me parece. Bien, entonces fíjense, aquí en la parte del coach trabajamos un poquito diferente. Buscamos igual al usuario, bien, y aquí sí hay una sección donde podemos escribir. Lo podemos escribir o incluso intencionar, es igual. No lo vamos a escribir para no tardarnos tanto, solamente lo vamos a intencionar así. Vamos a pedirle a Gili que nos muestre qué áreas de la vida son las más relevantes que tiene que trabajar Jessica con relación a eliminar ese miedo que le está impidiendo avanzar y le está generando dolores de rodillas en general. ¿Ok? Esto se puede manejar de mil maneras, ¿eh? Esto es solamente un ejemplo, pero se pueden hacer mil cosas, mil manifestaciones, mil formas de decretar, etcétera, etcétera.
Ahí nada más vamos a seleccionar una opción de cada una y nada más vamos a analizar las primeras 3 para no tardarnos tanto. Aquí nos da la opción de que nosotros podamos, si ustedes se dan cuenta, después de la palabra, por ejemplo, dice autoestima 212, tiene 212 opciones que mostrarme. O sea, esa parte la conforma una base de datos de 212 opciones. Entonces aquí nada más nos vamos a ir a una para ser muy puntual y nada más nos vamos a incluso ir a las más relevantes para no tardarnos tanto, porque esto puede ser tan largo como nosotros quisiéramos, ¿no? Ahí se hace exactamente el análisis. Aunque ya lo hayamos escrito, podemos seguirlo intencionando. Y adelante ya, Beli. Ahí está haciendo el proceso fotónico. Como sensor fotónico, está emitiendo fotones en el campo informacional y a la vez hay un intercambio, es un feedback. Recuerden que es un feedback, no nada más emite. Transmite la información que estoy buscando y saca la información de la base de datos, tanto del sistema como de la base de datos que la conforman a ella, de su campo informacional individual. Ok, respiración. Wow. Nos cerró. Bien, ahí está. Fíjense, como primera opción a trabajar, lo que dice Gili es que hay que trabajar la espiritualidad, pero en la parte de respiración. ¿Cuál es tu mayor miedo ahorita, Jessica? ¿Decías? Justo el tema que le pasa a mi esposo, la situación que pasó, ¿no? Que fue pulmón, ¿no? Claro. O Situación sea, su esposo, no sé si les puedes así comentar a los asistentes, así de manera breve, sin ahondar mucho, cuál es el problema por el cual pasó tu esposo, para que comprendan por qué está pasando esto. A los dos nos dio COVID el año pasado, el 30 de diciembre, sin ser realmente que sea COVID, con 2 vacunas, y él tuvo casi la pérdida total del pulmón, porque bueno, en sí estaba diagnosticado, tuvo que ser conectado a un equipo ECMO y traído a Brasil, estuvo 74 días conectado a ese equipo y más de 3 meses y medio al respirador. Y él, así con la bendición de Dios, con la ayuda del doctor y de muchas realmente oraciones y todo, él salió y ahorita está caminando, está bien. Si uno lo ve a lo que yo viví esos meses en el hospital acompañándolo todos los días al lado de terapia, ahí en terapia intensiva, no es nada, ¿no? Fue casi llevado a una lista para trasplante pulmonar y él ahorita está con sus propios pulmones respirando. Fabuloso. Muchas gracias, Jessica. Entonces, ¿ves lo que dice el Gili? O sea, fíjate, habla sobre la espiritualidad y aquí tiene que ver con respiración. Ese es uno de tus miedos, ¿ok? Que no haya esa capacidad de respirar, pero no nada más a nivel físico, Jessica, en todos los aspectos. Dice aquí al final de cuentas, si mi aliento fluye al ritmo de mi vida, no tengo que forzar nada. Es decir, esta parte, este trauma que les quedó tanto a ti como a tu esposo, ya lo superaron, ahora es cuestión de que ustedes lo hagan consciente. No estamos hablando de que la respiración sea una cualidad espiritual, obviamente no, sino trabajar esa espiritualidad como confianza de que todo va a estar bien. ¿Me explico? Eso es lo que te está queriendo decir Gil. Trabajar esa parte de la certeza, no te preocupes, ya la pasaste, no va a pasar nada. La siguiente tiene que ver con la carrera, es decir, con el trabajo, con tu profesión y trabajo. ¿Hay algún tema de laboral al respecto donde estés ahorita a lo mejor buscando trabajo o estés preocupada por tu trabajo, por la situación económica? No lo sé. Efectivamente, sí, es correcto eso, porque llevo ya desde febrero en Brasil y no, ambos no estamos pudiendo trabajar realmente, Bien, ¿no? Están haciendo la función en Bolivia, pero nosotros no estamos pudiendo hacer. bien. Fíjate, esta parte es la que decíamos, traes un estrés agudo, ¿te acuerdas que decíamos aprendizaje? Es una situación aguda, es algo que estás en un proceso de aprendizaje. Y esto es lo que, desde mi punto de vista, Jessica, es lo que te está queriendo decir en base a lo que intencionamos, Gili. Te está pidiendo que aprendas a confiar pues en la fuente, ¿no? En el eterno, en que todo va a salir bien. O sea, ya la superaron los dos. Ahora trabajen en eso.
La siguiente dice aquí, relaciones sociales, amor propio y altruismo. Dice, estoy lleno de amor propio y el amor propio es incondicional. ¿Hay algo de esto, Jessica? Yo siempre he estado más hacia el demás y muy poco hacia mí. Sí, realmente siempre he estado enfocado hacia las demás personas, es correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues fíjense, así es como literalmente Healy nos empieza a decir dónde están las situaciones, de dónde provienen, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que trabajar, etcétera. Pero Healy hace algo más. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo tiene una sección que dice vibrar. Esta parte de vibrar, ¿nos explicas ahí cómo funciona, Meli, por favor? Sí, bueno, hay dos opciones, que si yo le pongo en acciones, me muestra un PDF y eso se lo podemos mandar a Jessica. De hecho, ahorita se lo voy a mandar directamente a Jessie para que esta información le sea llegada. Claro. Aquí está. Y además, al nosotros ponerle en acciones en vibrar, le podemos elegir el tiempo a enviarle esa frecuencia para que le llegue esa información de esas interferencias que tiene, se vuelvan en programaciones funcionales. Claro. Entonces Ahí, yo por aquí ejemplo, podemos elijo, poner unos segundos nada más para que se sí, vea. claro, 37 segundos. Perfecto, excelente. Como me sacó ahorita de la aplicación, pues se desconectó, pero ya ahorita ya vuelvo a activar. Y ya en Bien. estos momentos le está enviando la frecuencia a Jessica. Fíjense, se dan cuenta que ahí hay dos tipos de onda a diferencia de las otras. ¿Recuerdan eso? Bueno, esta parte está tanto en azul como en rosa. ¿Qué indica esto? ¿Por qué está así? Bueno, cuando el equipo está haciendo este trabajo de vibrar, lo que está haciendo es precisamente transmitir los fotones que decíamos. Recuerden que es un sensor fotónico interfaz. Está impactando en el campo informacional a través de los fotones, es decir, a través de información en forma de luz, la cual va a reflejarse o manifestarse en el campo físico, lo que trabajamos con la app rosa. Entonces, cuando trabajamos esto, trabajamos los dos campos a la par. Tiene un efecto sobre el campo informacional de Jessica y posteriormente también va a tener, o a la par, un efecto en su campo físico. Entonces, se empieza a trabajar de esta forma y empezamos a ajustar ese miedo, trabajamos esa certeza que ella debe desarrollar de respirar nuevamente, de encontrar el aliento de vida y, ok, ya pasó, ya, liberar ese trauma. Es normal lo que Jessica está pasando, ella y su esposo, perdón. Fueron muchos meses de verdad muy, muy tensos, muy duros. Bueno, estuve en algunas ocasiones donde la situación estaba de verdad muy tensa, por eso lo puedo decir. Y no por eso estoy diciendo que lo que me está diciendo Gili es algo que yo ya pueda concluir. No, o sea, al final de cuentas, yo no tenía idea que Gili me iba a mostrar algo que referente a lo que habían pasado, ¿no? Entonces, ella tiene que recobrar la confianza de seguir avanzando, de seguir caminando. Cuando ella encuentre esa capacidad, entonces se va a desbloquear la energía, ese estrés, ese miedo que está somatizado en la rodilla, y entonces todo empieza a fluir nuevamente. No sé si tengas alguna duda, Jessica, o estuvo mal el diagnóstico de Gil. No, estuvo excelente. Bueno, como esto viene de la empresa de Time Weaver, mi hermana decía algo bien curioso, es el equipo chismoso, ¿no? Porque al final chismosea todo lo interno. Yo se los Y dije. que ahorita dije, va a comenzar a sacar, y realmente es justo la cosa que estaba analizando, ¿no? Casualidades no existen, y me lo está mostrando clarito. La gran pregunta una consulta, ¿hay varios equipos se puede conectar al mismo sistema o cómo funcionaría? ¿O es un equipo con un sistema? No entendí esa parte de un equipo por un sistema. ¿A qué te refieres? Eh, Ajá, a ver, te escucho. no sé si me logro entender, es decir, varios equipos se pueden comunicar con un solo software en un celular o cómo sería. No sé Depende de si la me dejo. versión, Meli. A ver cómo. No, solamente se trabaja un Healy
a la vez con un celular. Si tú tienes otro dispositivo Healy y que requieres hacerlo trabajar al mismo tiempo, requieres conectarlo con otro dispositivo móvil también. No se ok. puede dos Healys al mismo tiempo en un celular. Para eso tenemos a Bien. Magili. Magili se hace algo similar, ¿no? Ok. Puede trabajar a varias personas al mismo tiempo. Eso es Ok. diferente. Ok. Bien, sí, Jessica, así es. Bueno, pues esto es más o menos lo que es Healy. Espero que esta presentación, que no es la convencional que normalmente se da de parte de la empresa, porque pues, obviamente se hablan de otras cosas. A mí mi intención era que ustedes pudieran comprender cómo es que Healy lleva estos procesos de a distancia. O sea, uno puede decir, bueno, pues qué brujería es esta, ¿no? No, y no es brujería ni magia, es ciencia. ¿Ok? Está basado en la ciencia, está basado en la mecánica cuántica. Entonces, y hay procesos científicos que nos ayudan a comprender más o menos lo que vimos ahorita. Obviamente fue solamente una embarradita, porque hablar de mecánica cuántica, híjoles, es inmenso, es eterno. Yo sigo estudiando la mecánica cuántica y seguimos aprendiendo, ¿no? Cada vez se encuentran más y se descubren más cosas con relación a esto, pero cada vez es más fascinante porque nos hacen ver cuál es nuestra naturaleza, quiénes somos los humanos, de qué se trata la existencia de la vida. Entonces, espero que esta reunión les haya sido de utilidad. Les agradezco su tiempo y bueno, si tú lo permites, Meli, entramos a la sección de preguntas y respuestas. Por supuesto, yo creo que aquí hay varias manitas levantadas que tienen dudas, entonces adelante, si gustan hacer su pregunta, con muchísimo gusto. Buenas noches, soy Ángeles Real. Una pregunta, ay, perdón, se me fue la pregunta, escuché otra persona y yo ahorita estoy tan emocionada. Sí, Ángeles, no se preocupe. Sí, Rosy, ahorita el proceso que hicieron con Jessie, ¿se hace una vez o se vuelve a correr otras veces el tiempo, aunque ya está hecho el análisis, o ya con esta vez y lo que ella tiene que trabajar ya es como que es la primera acción? No, bueno, la información que ella ya recibió, Rosy, Sí, ya empieza a tener efecto en su campo informacional personal a través de su mente, ¿ok? sí, Ella empieza a hacer un propio análisis. Pero como la vida está llena de un montón de vicisitudes y distracciones, pues si te diste cuenta, le mandó aprendizaje y sí. concentración, es decir, tiene que enfocarse y no salirse de ahí. Entonces, Gil le va a ayudar a eso, porque puede distraerse por cualquier vicisitud de la vida. Entonces, olvidarse de estar corrigiendo esta parte. Entonces, lo que hace Gili es transmitirle la información. ¿Cuál sería lo recomendable en su caso? Yo le transmitiría 3 veces al día, durante 3 minutos, para ayudarle a corregir su campo informacional y que lo haga físicamente. Y con la app azul, con la app rosa, yo trabajaría en la zona de la rodilla, específicamente pondría los electrodos para depurar y mover la energía. ¿Me explico? Y en la parte renal pondría, en el meridiano de Hilly-Watch, pondría lo que son las terapias para fortalecer la energía renal. Con eso tiene más que suficiente para empezar a avanzar. Y bueno, entendería que se le da seguimiento para ver si requiere otra transmisión de frecuencias o analizarle. ¿Ok? Es correcto, pero por lo menos yo utilizaría por lo menos con ella, como es un estado agudo, 3 Sí. semanas de tratamiento con el mismo tratamiento. Yo no le modificaría hasta después de 3 semanas o hasta que ella me refiera, oye, ya llevamos 15 días y no cambia mi dolor, está exactamente igual. Ah, bueno, entonces reevaluamos. Como cualquier consulta médica, ¿ok? Ujú. Entonces, pero si ya muy bien, no cambiarlo hasta que ya cumplas un ciclo, o que lo establecemos como 3 semanas para ver hasta dónde avanzamos con la terapia y con los cambios que tienes que hacer y con la información que te está resonando, y entonces hacemos un nuevo análisis y sobre eso trabajamos. Así es más o menos como yo aprendí a manejarlo. Hay muchas reglas, no hay nada específico, hay muchas sugerencias, pero esa es la manera en como yo llevo más de 13 años trabajando con Timeweaver, ¿no? Que es el papá de Healy. Y una pregunta, ¿el dispositivo que ahorita utilizó Meli es el Resonant Profesional? ¿Cuál es el? Perdón, sí, hay Resonance Plus y hay Healy Profesional. El modelo que utilicé es el profesional. El profesional, ok. Que de hecho, desde mi punto de vista, es el mejor. Tienen todo a la mano. Y ahorita está de oferta, ¿no, Meli?
Está el 50% de descuento hasta el día 31 de agosto a las 4 de la tarde, hora Centro México. Así que aprovechen porque ya lo van a cambiar. Muchas gracias, Meli. Gracias, Edgar. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Para servirle, Rosy. Ya me apunté. Perdón, Dale. Ángel, otra vez. Una pregunta. Con el coil ya no se pueden trabajar los dos puntos rosa y azul o nada más el puro punto azul con el coil. No. El punto azul no requiere del coil, ¿ok? El punto azul trabaja a través de fotones. El Sí. punto rosa, cuando hay una condición donde no se pueden utilizar las microcorrientes o no se sugiere que se utilicen las microcorrientes, se puede utilizar el coil. El coil lo que hace es transmitir las frecuencias, siguen siendo microcorrientes, pero no eléctricamente, no a través de electrones, sino a través de lo que son campos electromagnéticos, campos pulsantes. Ok, impulsos electromagnéticos. Entonces, eso impacta en el campo bioenergético, que ya les mostré lo que es un campo bioenergético, lo fortalece, lo incrementa, y esa es nuestra mejor defensa. Esa es nuestra mejor. Todo pasa a través del campo electromagnético, tanto lo que entra como lo que sale. Entonces, cuando tenemos un campo electromagnético saludable, filtra, no permite entrar lo que nos hace daño, y nos ayuda a sacar lo que sí nos hace daño. Entonces, el campo bioenergético o electromagnético se puede trabajar a través del coil. ¿Sí me expliqué, Ángeles? Sí, gracias. Y nada. ¿Alguna otra pregunta, Gina? Digo, Gina, perdón, Meli. Perdón, la costumbre. Pues más que preguntas, yo voy a pedir que activen sus cámaras porque voy a tomar una fotografía para enviarles a este grupo frecuencias con Healy para elevar la prosperidad. Voy a hacerlo junto con el Mahili y con el Healy. Entonces, para poder ya activar ahorita sus cámaras, activen sus cámaras y den su mejor sonrisa, por favor, para que pueda enviarles estas frecuencias a todos ustedes. Ahí va la foto. 1, 2, 3. Voy a cambiar nuevamente porque hay personas que están en la otra parte. Y listo. Vamos a enviar frecuencias. Perfecto. Gracias, Pues gracias. espero que esta clase les haya sido un poquito instructiva para quienes ya tienen algo de conocimiento, les haya aclarado más cosas. Yo sé que esto a la primera vez no se entiende, espero les haya sido de utilidad. De verdad les agradezco la oportunidad que me hayan dado de poderles explicar, de transmitirles esta información. A ti, Meli, por la invitación. Y bueno, pues es un placer estar con ustedes como siempre. No, muchas gracias a ti, Edgar. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias a Jessica, Chío, por hacerlo posible. Gracias, gracias, gracias a todos. Y a los que no tengan un Healy todavía, por favor, les podemos realizar este análisis con Healy totalmente gratis con la persona que te invitó. Acércate en estos momentos con esa persona para que te realice ese análisis, y a las personas que ya tienen un Healy compartan para que también sus seres queridos se beneficien de esta maravillosa tecnología. Muchísimas gracias, Edgar. Que tengan feliz inicio de semana y bendiciones. Bonita semana. Bye bye. Muchas Buenas Gracias. Gracias. Bendiciones. Nada, igualmente. Chao. Hasta Nos luego. vemos. Chao a todos. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bendiciones. Descansen.